Cada semana de nuestros dos invitados son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Torillo, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo debemos valorar esa decisión de Standard & Poor's, ese informe bastante severo respecto a España, respecto a la deuda pública española? De momento ha rebajado sus perspectivas de estables a negativas, pero amenaza con rebajar su calificación porque dice que España tiene un grave problema en sus finanzas públicas. ¿Cómo debemos valorar esto? Bueno, efectivamente hay que relativizar, digamos, el veredicto de esta agencia o de las agencias de rating, porque pocos días antes, 1 o 2 días antes de que hiciera esta revisión del Outlook a medio plazo de Standard & Poor's, las otras dos agencias confirmaban la máxima calidad crediticia que tiene la deuda pública española, ¿no? Yo creo que lo que hace Standard & Poor's es curarse en salud, en particular frente a España, a tenor del ruido, de las tensiones que ha habido en Grecia, primero en Dubái, luego en Grecia, y es verdad que la sintomatología que identifica es una sintomatología preocupante desde el punto de vista, digamos, de la estabilidad de las finanzas públicas. Es decir, no dice nada incorrecto, viene a sentar esa revisión en un deterioro persistente y pronunciado en las finanzas públicas, en el déficit público, yo diría, apostaría, es correcto, en unas posibilidades de crecimiento inferiores a la media de la Unión Europea, es correcto, y en un deterioro probablemente adicional en el mercado de trabajo. Son tres fundamentos razonables, son tres afirmaciones correctas. Lo que ocurre es que son tres afirmaciones que no tienen por qué cuestionar la solvencia de un Estado como el español. En primer lugar, porque el stock de deuda que tiene España es el menor de la Unión Europea, y dos, porque en un medio plazo, que es un poco lo que de alguna forma una agencia de calificación tiene que cuestionar, estábamos hablando de la deuda a medio plazo, las perspectivas de generación de ingresos y de atención, en definitiva, del principal y del servicio de la deuda del Reino de España está garantizado. Bueno, tan garantizado que el jueves, posterior a la revisión de la deuda, los mercados ya redujeron de forma significativa ese repunte de apenas 20 puntos básicos en el diferencial frente a Alemania y volvieron a los niveles de predecisión de Standard & Poor's, hasta el punto de que incluso el mismo jueves el Tesoro español pidió en subasta dinero en obligaciones, a cambio de obligaciones a 10 años, y pudo colocar 2.088 millones sin ningún problema. Esto no quiere decir esto último, que no haya que tomar en consideración lo que dicen las agencias de rating. Lo que ocurre es que, bueno, la comunidad inversora está ahí, ha visto también las veces que han acertado y se han equivocado las agencias de rating y relativizan, por así decirlo, juicios o revisiones en el corto y medio plazo. Habrá que ver también cuál es el efecto en el mercado si finalmente esa rebaja de calificación se produce, ¿no? Pero todavía hay mucho tiempo para eso. Es que a mí no me parece que Standard & Poor's haya cuestionado la solvencia de España, del Tesoro español, el riesgo soberano de España. Parece que no ha sido así. La calificación de España era AAA, que era la máxima hasta enero de este año. Y en enero del 2009 la rebajaron un grado hasta AA+, que es lo siguiente que tienen, que sigue siendo una calificación muy buena. Y lo que primero que dice Standard & Poor's es mantenemos esa calificación, y la mantenemos porque España es una economía moderna, relativamente diversificada, y en el seno de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea, de la Eurozona. De manera que yo creo que empieza diciendo que esta es una economía, en este sentido, es sólida. Lo que sí dice es que, como tú has advertido muy bien, el outlook, el panorama, pasa a ser un poquito más preocupante y ya no es como era hasta ahora neutral, y pasa a ser negativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay unos riesgos que hace unos meses no estaban y que están apareciendo ahora, que están todavía muy lejos de llevarnos a la insolvencia, pero que hay esos riesgos, y esos riesgos que afectan sobre todo al déficit presupuestario, el cual a su vez, advierte, viene matizado o viene impulsado en gran medida por el hecho de que nuestra economía tiene y es previsible que tenga una tasa de crecimiento inferior a la media, inferior al 1%. Eso, dada la rigidez de nuestro mercado de trabajo, dicen, va a generar más desempleo. Al generar más desempleo va a generar menos ingresos tributarios que de los que de otra forma tendrían lugar, lo cual elevará el déficit o hará
dice, más difícil reducir el déficit presupuestario. Esto es como lo pone. Lo que se hace es una advertencia de que si a finales del 2012, falta mucho tiempo, la economía española no hubiera logrado, el sector público español no hubiera logrado un superávit primario, que quiere decir un superávit del presupuesto antes del pago de intereses, del 2% del PIB, a lo mejor había que revisarle un grado más a la baja la calificación. Eso es ponérnoslo muy difícil, pero también es ponérnoslo hacia el año 2012. ¿Por qué digo muy difícil? Hombre, porque en este momento tenemos un déficit primario, yo creo que es del orden del 9,5% del PIB. En 3 años pasar de un déficit del 9,5% del PIB a un superávit del 2,5% del PIB, esto es un ajuste presupuestario muy serio, ¿no? Agresivo, como dicen ellos, ¿no? Y esto tendría consecuencias sobre la economía, claro. Es verdad que esas advertencias sobre España no son una excepción. Emilio, mencionabas antes el caso de Dubái, por ejemplo. Nos queda un poco lejos, pero es verdad que provocó una verdadera sacudida en todos los mercados hace escasamente unas semanas. Pero hemos tenido también esta semana el de Grecia, que también mencionabas antes. Este caso es bastante más preocupante, ¿no? Simplemente por la cercanía, por tenerlo dentro de la propia Unión Europea. ¿Qué efectos puede tener? Estamos ante un problema que empieza a ser generalizado, los efectos de la crisis en las cuentas públicas. Claro, ¿no? Efectivamente, es un resultado lógico, ¿no? Uno, la crisis de mayor calado, más severa desde el 29. Dos, los gobiernos sacando las castañas del fuego, bien corrigiendo errores del sistema bancario y metiendo dinero de los contribuyentes, en algunos casos nacionalizando prácticamente la banca. Dos, en otros, estimulando la demanda agregada, en el caso de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de forma muy significativa. Todo ello igual a deterioro, aumento del déficit y de la deuda pública. En el caso de Grecia concurren a algunos factores adicionales, ¿no? Como es un horizonte relativamente complicado y un stock de deuda pública de partida, que yo creo que eso es muy importante y que de alguna forma obliga a relativizar opiniones como las de Standard & Poor's, que nada tiene que ver con el español, ¿no? Que es algo así, pues como el doble prácticamente, ¿no? Pero que lleva razón en advertir, bueno, en la medida en que el denominador común es la emisión de muchos títulos de deuda pública, basta un pequeño chispazo, aunque sea en una economía que poco tiene que ver con las de la eurozona, como es Dubái, para que se alerte sobre el exceso de deuda que hay. Incluso, en el caso de Dubái, recordemos que es el endeudamiento privado, de un conglomerado, de un holding básicamente privado. Pero es cierto, ¿no?, que la sensibilidad de los analistas, de los departamentos de riesgo, está ahora en los mercados de deuda. Hay que decir que es una sensibilidad relativa, porque, insisto, después de una semana en la que a Grecia se le ha bajado, se ha advertido a España, y los medios de comunicación, con más o menos fundamento, pues han estado aquí advirtiendo de la eventualidad de una crisis en algunos mercados de deuda pública de países de la eurozona, etcétera. Los mercados de bonos, que en última instancia son algo más correctos en sus apreciaciones que una agencia de calificación, pues han puesto las cosas un poco en su sitio. Primero con los diferenciales en deuda, pero dos, con las cotizaciones de los sintéticos de los CDS, donde prácticamente a países como España e incluso Irlanda y Grecia, el jueves volvían a niveles, como he dicho antes, de precrisis. Por lo tanto, sí es verdad que todo el mundo está sensibilizado con los mercados de deuda, pero al mismo tiempo es igualmente cierto que las carteras de los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, se están llenando de bonos. Insisto, el Reino de España, el Tesoro del Reino de España, emitió el jueves en condiciones envidiables para muchos, ¿no? ¿Y el caso de Grecia cómo puede evolucionar a partir de ahora y qué efectos puede tener dentro de la Unión? Vamos a ver, déjame de todas formas matizar algunas de estas cosas, ¿no? Primero, las colocaciones de deuda se están realizando sobre todo a los bancos, y son los bancos los que están tomando la deuda pública de muchos países de la eurozona, incluido España, con dinero proporcionado, pero más del 60% es de bancos, que es dinero regalado.